Amigos, qué bueno que están de regreso con nosotros en su programa Séptimo Cielo, la vibración en el amor. En este siguiente bloque, decirles que Jesús mencionaba a sus más grandes amigos. Judá Ben-Hur, que no te lo menciona obviamente la Biblia porque no es su propósito. El propósito de la Biblia no es hablarte en sí de la vida de Jesús, es hablarte en sí de la palabra de Jesús. Porque no, como lo toman literal, dicen es que lo otro es un misterio. No hay misterio. Hay investigaciones que nos hablan de su vida totalmente, como el libro más grande que yo he leído en mi vida, Arpas Eternas. Decirte que decía que toda iglesia que se institucionaliza se prostituye. Recuerda, siempre te digo esto, que los más grandes santos, no santos modernos, que es una exageración, el número tan estratosférico y exagerado de santos, ¿no? Pero no, aquí no se trata de adorar santos, el único que hay que adorar, recuerda, es al Padre Celestial. Entonces se decía, toda iglesia que se institucionaliza se prostituye a sí misma. Y esto yo lo creo tajantemente, soy fiel partidario de este axioma, amigos. Y vamos a entrar en materia en este momento. Acuérdate que ya estamos entrando en las escuelas esenias, y ahora vamos a entrar a los esenios. Ya en sí te voy a empezar, ya no hablar tanto, sino solamente completar el primer comentario que te había hecho. Vamos a la imagen número 2, me dejarás de ver un momento. Has de recordar que aquí estás viendo el pico de un monte precisamente, y has de recordar que te dije que había 5 grandes montes: el monte junto a Damasco llamado Hermón, el monte Tabor y el monte Carmelo en Galilea, y en la parte sur en Judea, Madián e Iturea, estaba el gran monte Moab, la cordillera del Moab, que son unas cumbres impresionantes, y la cumbre del Cuarantana. Aquí estás viendo una de esas cumbres, y en esas cumbres existían los que vivían en celibato, los 70 grandes ancianos. Todos vivían esenios, pero los que tenían el mayor grado o séptimo grado esenio eran los que vivían en la cumbre que estás viendo, que es la cumbre del Cuarantana, en el monte Moab. En esa cumbre estaban los 70 grandes ancianos esenios, donde Jesús pasó gran parte de su infancia. En sí, en todos los montes pasó, y en cada uno de esos montes se guardaba los escritos más grandes de los pequeños y grandes profetas y las tablas de Moisés. Congregados en números de 70 en las grandes grutas de las montañas del Moab, el oriente del Mar Muerto, otras porciones en la cordillera del Líbano y los montes de Samaria y de Judea, como te acabo de mencionar, mientras los que tenían familia y hogar, o sea, los del pueblo, se hallaban diseminados en toda la Palestina, y estos formaban como una segunda cadena espiritual dependiente de los que vivían solitarios y en celibato. Regresamos a pantalla, amigos. Entonces imagínate cómo estas personas que estaban en los grandes grutas de los montes, pues estaban en sí dedicados absolutamente a formar en la tierra, con sus meditaciones, con sus oraciones. Te mencioné hace rato la importancia de la palabra. Con sus oraciones, con sus acciones, con sus rezos, con sus dietas, con la lectura de los libros sagrados, llegaban a formar una cadena energética propicia para la bajada de este gran misionero, de este gran Yahshua el Cristo. Vamos a la imagen 3, me dejarás de ver, para hablarte del monte Horeb. Estás viendo obviamente a un personaje animado, obviamente, que es Melchor,
Pero Melchor no era un mago, un rey, perdón. Melchor era un gran mago, un gran sabio. Y hoy vas a aprender algo que jamás has oído. En el monte Oreb, donde un sabio astrólogo de tez morena había construido un templo, escuela a sus expensas, es decir, con su dinero, y con 84 compañeros de estudio y de meditación, buscaban de ponerse en la misma onda de vibración que las inteligencias invisibles cortesanos del divino ungido, que entraba en el sueño preparatorio para la unión de la materia física. Era Melchor, el príncipe moreno, que habiendo tenido en su primera juventud un amor pasional profundo como un abismo y fuerte como un huracán, le había llevado a la inconsciencia del delito. Le había arrancado a un joven pastor su tierna zagala o pareja que debía ser su compañera, con lo cual causó la desesperación y muerte de ambos. Melchor, buscando curar el dolor de su culpa, derramó la mitad de su cuantiosa fortuna a los pies de todas las zagalas de la tierra para cooperar a sus bodas y a la formación de sus hogares. Y con la otra mitad construyó un templo escuela y llamó a los hombres desengañados por parecido dolor que el suyo, que quisieran buscar en la serenidad de lo infinito la esperanza, la paz y la sabiduría. Estaba como incrustado en los montes Oreb, entre los cerros fragorosos de la Arabia pétrea y a pocas millas de Gizahabad, por lo cual los de esta ciudad portuaria les llamaron los ermitaños oreanos, que fueron respetados y considerados como augures, como astrólogos y como terapeutas. Regresamos a pantalla. ¿Qué te pareció? Estás oyendo la historia de uno de los mal llamados Reyes Magos, Melchor del monte Oreb. Y acabas de oír cómo Melchor era un pecador que por su pecado de lujuria le quiso quitar a la pareja bellísima de un joven pastor, y por su atrevimiento hizo que ambos se suicidaran. Y acabas de oír que por su pecado, su cuantiosa fortuna, porque era un hombre sumamente rico, la entregó a todas las jóvenes de su tierra para que la usaran como dote en su futuro matrimonio. Y entonces, arrepentido de su pecado y queriendo enmendarse a sí mismo, se aisló en el monte Oreb con 80 compañeros con parecidos pecados, y así formó una de las grandes estrellas metafísicas de enseñanza que preparó en sí el camino para la bajada del gran misionero, de Jesús el Cristo. Vamos a la imagen 4, me dejarás de ver nuevamente para hablarte de la tercera escuela de Palestina. La tercera agrupación se encontraba en Persia, entre las montañas de la cadena de los montes Sagros, a pocas millas y al sur de Persépolis, la fastuosa ciudad de Darío. El templo se hallaba a la vera de un riachuelo que, naciendo en las alturas de los montes Sagros, desembocaba en el Golfo Pérsico. Comúnmente les llamaban Ruditas, debido a Rudián, célebre médico que vivió entre los solitarios, cuyos cultos eran como resonancia suave del Cenabesta, y origen a la vez de los dulces y místicos chiitas, que repartían su tiempo entre la meditación, la música y el trabajo manual. Era pues Baltasar el consejero de esta escuela de meditación y de sabiduría, y a ella habían consagrado la mayor parte de su vida, que ya llegaba al ocaso. Regresamos a pantalla. De manera que ahora tendrás que decir primero Melchor de Oreb y luego Baltasar el Baltasar de Susan, la ciudad que estaba en Persia, Baltasar el persa.
y Baltasar el persa entonces era uno de los llamados 3 reyes magos, pero te acabo de decir que ni eran reyes ni eran 3, jamás lo menciona la Biblia, sino eran 3 grandes representantes de escuelas metafísicas. Nada más que a la iglesia le da escozor decir metafísicas, y mejor se quedan con la idea esta retrógrada de la Edad Media, ¿no? De todo ponerlo bajo el influjo de misóginos que estaban en el poder y que nos grabaron a sangre y espada la idea que ellos querían implantar como gente bastante desequilibrada y bastante degenerada. Afortunadamente en la actualidad somos libres, afortunadamente tuvimos un Benito Juárez y afortunadamente estamos aquí sentando, departiendo ideas con toda la libertad posible. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ahora vamos a la última imagen, que es la imagen 5, amigos. Y escucha lo siguiente: la cuarta y última agrupación radicaba en los montes Suleimán, vecinos del gran río Indo, cuya torrentosa corriente era casi el único sonido que rompía la calma de aquella soledad. Y allí Gaspar de Srinagar y señor de Bombay había huido con un sepulcro de amor en su corazón, para buscar en el estudio del mundo sideral y de los poderes internos concedidos por Dios a los hombres la fuerza necesaria para ser útil a la humanidad, acallando sus propios dolores en el estudio y la contemplación de los misterios divinos. Regresamos a pantalla. Bien, le pido a Diego que obviamente 4 minutos por esta, es que perdimos, amigos, tiempo por una interrupción que hubo, como ustedes lo notaron. Entonces en 4 minutos terminamos. Amigos, acabas de oír a Melchor de Oreb. Es por tiempo de YouTube. Ok, amigos, espero que hayas entendido esta enseñanza de quiénes eran los misteriosos Reyes Magos, que nadie sabe de dónde aparecieron, pero que del polvo mágico así los inventaron. Te acabo de decir quiénes eran en realidad. Amigos, el próximo viernes nos veremos aquí en Séptimo Cielo, la vibración en el amor. Gracias a Diego por estar en los controles. Que la luz los encamine, y el próximo viernes te hablaré de la Virgen de Sion o Virgen María. No, quédate, porque ya está aquí mi hermanito Carlos Jiménez Hidalgo, y obviamente tendremos su extraordinario programa de tertulia nocturna. Gracias, Jesús González. Héctor, para estos tiempos es muy difícil erradicar todas esas costumbres cristianas y católicas. Lo recuerdo nada más. Que la luz los acompañe. Hasta la próxima.